El trabajo se titula Investigaciones para la reducción del riesgo de desastre y la actualización de la norma cubana de diseño sismo resistente. Los daños observados en edificaciones y puentes de carretera en países afectados por terremotos moderados y fuertes han demostrado la necesidad de ejecutar su rehabilitación estructural sismo resistente y mejorar los criterios de diseño, con el objetivo de garantizar el desempeño sísmico de las estructuras ante estos eventos. Estudios realizados en Cuba han confirmado que estructuras construidas en zonas de elevado peligro sísmico poseen elevada vulnerabilidad estructural debido fundamentalmente a su construcción con antiguos criterios de diseño, a la ausencia de mantenimiento constructivo y o violaciones de los requerimientos actuales del diseño sismo resistente. Asimismo, la norma cubana vigente NC 46 del 2017 no considera todos los requisitos necesarios para garantizar el diseño adecuado de estructuras, lo que puede propiciar pérdidas humanas y materiales. Con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento de dicha norma, este trabajo presenta un procedimiento de análisis de riesgo para la rehabilitación estructural sismorresistente de puentes de hormigón armado, factores de reducción de la fuerza sísmica para el diseño de edificaciones de pórticos de hormigón armado, criterios de diseño para la construcción de edificaciones de mampostería reforzada interiormente. La rehabilitación estructural sismorresistente de puentes está dirigida a incrementar la vida útil de la estructura. Por consiguiente, se sustenta en el análisis integral de cargas actuantes y en la definición del nivel de desempeño requerido. El procedimiento presenta 3 etapas. La etapa 1 se sustenta en el análisis de 3 factores: la peligrosidad sísmica del sitio, el nivel preliminar de vulnerabilidad sísmica estructural y la categoría de la estructura. La etapa 2 es la evaluación detallada de la vulnerabilidad, parte de la definición del nivel de desempeño requerido para cada estructura. Y la etapa 3 es la selección de las estrategias de rehabilitación. Incluye la decisión de las decisiones que se deben tomar a partir del resultado obtenido en el análisis detallado de la vulnerabilidad sísmica estructural. Esta etapa culmina con la propuesta de medidas necesarias para satisfacer la estrategia seleccionada, mediante la evaluación de su factibilidad técnica económica. Los principales aportes de este procedimiento son: metodología para la evaluación preliminar de la vulnerabilidad sísmica, donde se proponen parámetros no considerados por las metodologías existentes a nivel internacional y se valida a través del método Delphi. Elementos para el diseño sismorresistente de puentes, entre los que tenemos nuevas consideraciones para el cálculo de la longitud de apoyo, categoría de cumplimiento sísmico, definición del nivel de desempeño deseado y la demanda sísmica, evaluación de la vulnerabilidad sísmica mediante la aplicación de métodos de análisis en función de la categoría de cumplimiento sísmico, ecuaciones para determinar el periodo fundamental de vibración en función de su cálibre vertical y de las dimensiones de la sección transversal de las columnas de pilas y estribos, métodos para la obtención de terremotos fuertes a partir de escalado de terremotos moderados y las medidas de rehabilitación. A partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la etapa 1, referida al análisis para la selección y priorización, se decide realizar la evaluación detallada de la vulnerabilidad sísmica estructural al puente sobre el afluente del río Cauto. Este procedimiento permitió el chequeo del periodo fundamental de vibración, los desplazamientos permisibles, el coeficiente sísmico, la incidencia de efectos de segundo orden y el chequeo de resistencia, solicitaciones de cortante y fuerza axial y momento flector. El análisis dinámico no lineal permite establecer las zonas de mayor demanda a la estructura y para qué valores ocurre la primera afluencia y la descarga. En la primera figura se muestran los gráficos de histéresis, desplazamiento contracortante basal, y en la segunda las ramas donde se ubican los desplazamientos de fluencia y último, a partir de los cuales se calcula la ductilidad en cada dirección de análisis. Como consecuencia del estudio realizado, se determina que la estructura debe ser rehabilitada para garantizar el desempeño requerido. Posee un peso considerable que incide negativamente en el cortante basal. Por lo tanto, el reforzamiento debe ejecutarse con materiales ligeros, como por ejemplo fibras de carbono.
El procedimiento que se presenta ahora pretende hacer una propuesta para calcular los factores de reducción de respuesta para el cálculo de la fuerza sísmica en edificaciones monolíticas de pórticos de hormigón armado, con el objetivo de mejorar los factores de reducción de respuesta de la fuerza sísmica de la NC 46 del 2017. El factor de reducción por ductilidad se calcula utilizando 28 sismos artificiales generados con aceleraciones cercanas a la aceleración de proyecto y compatibles con los espectros de diseño elástico para los suelos del BALE de la NC 46 del 2017. Los factores de sobreresistencia y redundancia se determinan sobre la base de análisis estáticos no lineales a las 144 variantes de edificios de hasta 5 pisos, generadas a partir de parámetros geométricos variables. Para validar el procedimiento y los factores de reducción obtenidos, se realizan análisis dinámicos no lineales de 4 de las variantes utilizadas en el estudio. En la figura izquierda se muestran los factores de reducción por ductilidad en función del periodo. La curva tiene una forma parabólica, parte de 1 y va creciendo a medida que aumenta el periodo. Este factor también depende del tipo de suelo. Los mayores valores se obtienen para suelos con propiedades físicas mejores y van decayendo conforme la resistencia del suelo disminuye. En las otras dos figuras se presenta la variación de los factores de sobreresistencia y redundancia en función del periodo respectivamente. Con líneas gruesas se representa la curva de mejor ajuste y se presenta además en la tabla las ecuaciones de ajuste. Sobre la base de estos resultados se proponen los valores de factor de reducción de las fuerzas sísmicas para los 3 niveles de diseño, los 4 valores de deriva y los 4 perfiles de suelo considerados en el estudio. Se observa que indiscutiblemente el factor de reducción es directamente proporcional a la ductilidad. Esto significa que en una edificación de alta ductilidad, las dimensiones de los elementos serán menores que en una de baja ductilidad, debido a que el factor de reducción es más alto y por tanto las fuerzas laterales de diseño son más bajas. Igualmente, este factor depende de la deriva de piso. A menor deriva de piso, mayor es el factor de reducción. Para hacer una valoración económica de los cambios recomendados, se realiza una comparación como se muestra en la tabla. Para una variante de 5 pisos diseñada con un factor de reducción de 6, que es el que fija la NC 46 del 2017 para un nivel de diseño alto, y la misma variante pero diseñada con un factor de reducción de 4, que es el valor propuesto en el trabajo. Se observa que las secciones de las columnas y las cuantías de acero se incrementan en esta última variante, por lo que se incrementa el costo de la construcción. Ahora bien, en las figuras se representa el desempeño de estas edificaciones cuando son sometidas a sismos de gran magnitud. Se puede observar que en el caso de la variante modelada con un factor de reducción de 6, el punto de desempeño está entre el estado de daño grave y completo, con un nivel de desempeño de colapso. Y por tanto, los costos de rehabilitación están entre el 65 y el 100% del costo de construcción, sin incluir los costos de demolición. En cambio, para la otra variante, el punto de desempeño está en el daño ligero, con un nivel de desempeño de inmediata ocupación y costos de rehabilitación menores del 5%. Este análisis representa la importancia de una selección adecuada del factor de reducción, ya que al aplicar en el diseño factores de reducción altos, es lógico esperar que ocurra un daño importante en la estructura. Por último, se presenta una variante de mampostería reforzada interiormente. La evaluación del diseño estructural mediante análisis no lineales permitió confirmar aquella que pudiera ser construida en la zona sísmica objeto de estudio. Se realizó la racionalización del acero de la variante aprobada con vista a ofrecer un proyecto futuro que sea sustentable. En la figura se muestran los detalles del refuerzo en el caso de los muros de mampostería reforzada y sus uniones. Se realizó además la valoración técnica económica de este edificio, mediante la evaluación de los costos directos de construcción, haciendo una comparación con los costos de un edificio de pórticos espaciales dúctiles de hormigón armado, con igual planta de arquitectura y puntales. Como se observa, los costos de encofrado y hormigón de macizado son mayores en la variante de mampostería reforzada.
Esta relativa desventaja se compensa con la demanda de menores costos de reparación de daños sísmicos debido a su comportamiento cuasi elástico. Las principales conclusiones del trabajo son: se elabora un procedimiento de análisis del riesgo para la rehabilitación estructural sismoresistente de puentes basado en el desempeño. Se propone un método para calcular el factor de reducción de respuesta en función del periodo para diferentes valores de ductilidad, deriva de piso y perfiles de suelo del NC 46 del 2017 en edificaciones monolíticas de pórticos de hormigón armado. La mampostería reforzada como tecnología constructiva posee una serie de características técnicas constructivas que la convierten en una alternativa adecuada para construir en zonas de alta peligrosidad sísmica. Hasta aquí la presentación, muchas gracias.